a menor es el número de mi lima, es más abrasiva. Y la parte externa o la parte última va a ser el papel. Ahora, hemos escuchado mucho que las limas existe lo que es el tejido cebra. Ahorita más adelante les voy a explicar la forma de las limas y por qué, ¿ok? Pues bueno, el día de hoy quise yo trabajar o con ustedes hablar un poquito de lo que es un tema que es muy importante y en la mesa de trabajo es uno de los productos o más bien herramientas que más se nos consumen día a día. Y pues son las lindas y fabulosas limas, ¿no? Unas de diferente forma, otras con formas mucho más amorfas, más simétricas, pero bueno, voy a contarles un poquito de lo que en mi experiencia con el tema de las limas me ha funcionado. ¿Qué es una lima para empezar? Pues bueno, una lima o una lija, como también la conocen en otros países, es un tipo de abrasivo o es un tipo de grano que nos va a ayudar a devastar lo que es el polímero. Nos van a servir para limar o lijar lo que es el producto o el plástico. En este caso, ¿qué es el plástico? Pues es nuestro polímero acrílico. Y pues la función de una lima va a ser deshacer o rebajar o lijar, también está bien dicho, lo que es este producto para nosotros dar una mejor estructura, una mejor anatomía y una mejor forma a las uñas. También otro de los productos que utilizamos mucho pues es el poligel. Nos sirven también para preparar, que esa es una parte muy importante, preparar la placa de la uña natural para crear canales de adherencia y que el producto se pueda perfectamente adherir y evitar pues desprendimientos prematuros. Las limas o las lijas vienen en diferentes capas. Aquí les voy a dibujar un poquito. Si yo alcanzo a observar la parte interna, dependiendo del color, a nosotros únicamente ese color nos ayuda a diferenciar el grano, dependiendo la marca obviamente, y se le conoce como soporte. Lo que nosotros vemos de color, por ejemplo aquí lo que vemos de color amarillo, eso es nuestro soporte. En el soporte tenemos diferentes materiales. Las más comunes o las que encontramos así como que en la papelería son el soporte de cartón, que normalmente nosotros lo reconocemos porque al intentar doblar la lima se va a partir e incluso se ve cómo se rompe lo que es la parte externa. Estas limas son demasiado económicas porque, vuelvo a repetir, su interior es de cartón. No se considera una lima como tal profesional. Como les comentaba, pues hay diferentes tipos de soportes. En este caso, para la aplicación de uñas, nosotros siempre vamos a recomendar un soporte de plástico. El soporte de plástico nos va a otorgar muchísima flexibilidad al momento de que yo estoy haciendo mi limado. Fíjense aquí cómo yo hago este movimiento y el plástico completamente es flexible. El siguiente parte o la siguiente zona se le conoce como aglutinante. ¿Y qué es el aglutinante? El aglutinante va a ser nuestro pegamento. Existen diferentes tipos de pegamento y obviamente entre mejor es la calidad de la lima, pues va a ser mejor el pegamento. Por lo tanto, no se va a desprender lo que es la parte de los granos de su soporte. Y la parte externa o la parte última va a ser el papel. Y el papel está recubierto por granos, que ya va a ser toda la parte externa de nuestra lima. ¿Por qué le comento esto? Porque bueno, al final del día nosotros tenemos que saber cómo está compuesta nuestra herramienta para siempre tener una mejor control y dominio de todos nuestros productos, ¿no? Y sobre todo saber con qué estamos trabajando. Dicho esto, que los granos de qué están compuestos. Bueno, los granos están compuestos de diferentes pequeñas partículas de un mineral que se llama carburo de silicio, ¿ok? Este material pues es un material que se utiliza también para pulir diferentes diamantes y se utiliza para las uñas porque debido a este grano que dura mucho y no se devasta demasiado, es por eso que dura demasiado. Es un grano arenoso
Sí, obviamente mientras yo lo voy a ir utilizando se va a ir desgastando, pero este tipo de limas nos van a durar o van a tener un rendimiento mayor. Existen otros tipos de granos, por ejemplo aquí yo tengo otra lima. Este tipo de grano es un grano sintético o de silicón, ¿ok? Que a diferencia de los granos de carburo, que son las limas que tradicionalmente utilizamos, este no se va a deshacer o no se va a desmoronar. Sin embargo, este tipo de limas no tienen la misma precisión para limar. Por eso muchas veces cuando están aprendiendo o tienen miedo a cortar, se recomienda utilizar este tipo de limas que son un poquito más suaves, pero no obtenemos como que los mismos resultados. Ahora, hemos escuchado mucho que las limas existe lo que es el tejido cebra. O decimos lima cebra 100-100. Bueno, ¿qué es cebra? Si yo observo la lima o la lija, fíjense cómo se alcanzan a ver unas pequeñas rayas, precisamente como si fuera un cebrado. Es porque la construcción de esta lima está entrelazada y tiene esta impresión para poder limar de una forma más parejita. Por ejemplo, esta es otra lima, otra lija, que no es de grano cebra. Entonces podemos alcanzar a observar el tejido de nuestra lima. Bien, una vez dicho esto, también tenemos otro tipo de limas o lijas y son las famosísimas limas spongy o buffer, ¿ok? Estas limas, a diferencia de las anteriores, lo que es la parte del donde está después de lo que es el soporte, si se fijan el soporte es más delgadito. Estas limas son muchísimo más flexibles, pero tiene un recubrimiento de esponja. Esta esponja nos va a ayudar a que cuando pulamos tome una mejor anatomía o ergonomía cuando estoy yo puliendo lo que es la placa de la uña natural. Entonces estas nos van a ayudar a limar o retirar todas las rayaduras de los abrasivos anteriores. Ok, entonces estas son las presentaciones de las limas y las buffer y las spongy que tenemos. Bien, ahora vamos a explicar otra cosita por ahí. Vamos a explicar un poquito lo que son los granos de la lima. Nosotros hemos escuchado limas de grano desde 80 hasta, incluso yo he escuchado limas 240, incluso hasta 260, ¿ok? Bien, ¿qué quiere decir el número? Bien, si yo observo cualquiera de las limas, siempre vamos a encontrar este número. Por ejemplo, aquí dice 180 sobre 180, ¿ok? Quiere decir que una cara de la lima, normalmente la cara de la lima es donde viene el logotipo de la marca, de ese grano va a ser 180 y del grano o de la otra cara, la cara posterior, va a ser igualmente 180. Por eso me indica aquí, por ejemplo, el filo de la lima. Por ejemplo, aquí tengo otra lima que es diferente. Me dice aquí que en la cara es de un grano 100 y de la antecara o de la cara posterior es 180. Tengo esta lima que es de grano 100-100, 100-100. Quiere decir que ambas son del mismo grano en ambos lados. Pero por ejemplo encontramos también limas de repente en el mercado como esta que es grano 80. Incluso si ustedes alcanzan a ver en la pantalla, el poro o el grano de la lima es muchísimo más grande, ¿ya vieron? A menor es el número de mi lima, es más abrasiva. Por ejemplo, aquí me voy a ir a todo lo opuesto, que es una lima de grano 180. Miren, esta es 180, 180. Y fíjense la diferencia de los granos, ¿ok? A veces no vemos esto tan de cerca, pero por eso se los estoy acercando. Fíjense el tamaño del grano de la 80, que es la que estoy utilizando de mi lado izquierdo. Esta es la 80 y esta es una 180, ¿vale? Bien, entonces, a menor es el número, el grano va a ser más grande. Estos son los granos de mi lima, ¿ok? Y a mayor es el número, los granos van a ser muchísimo más finitos, ¿ok? Espero se haya entendido esta parte. Aproximadamente nuestro grano 100 se va a encontrar por aquí, que es con el cual nosotros limamos el acrílico. Y nuestras limas de preparación, como la 150, la 180, incluso la 220, estas limas son de preparación.
Ahorita más adelante les voy a explicar la forma de las limas y por qué, ¿ok? De ahí vienen las limas de preparación. Estas 3 limas, que son la 80, la 100 y estas 3, 100 y 80, se puede decir que son para limar acrílico únicamente. Después vienen las limas de preparación. Aquí tengo yo la 150, tengo lo que es la 180. También me sirve para preparar uña natural, ¿ok? Y tengo otra lima de preparación de la uña que es la 220-220. Sin embargo, yo recomiendo más esta 220-220, que es mucho más fina, pero cuando aplicamos gel, ¿ok? Cuando aplicamos un gelish o que queremos aplicar un calcio o algo muy ligerito cuando la clienta ya trae su uña muy maltratada, entonces sí puedo llegar a utilizar hasta una 220-220. Bien, entonces hasta aquí es las limas que nosotros vamos a utilizar para preparación. Después de ahí vienen lo que es los pulidores buffer o spongy, pero estos, aunque entran dentro de la clasificación de los granos, es importante saber que estos granos no van a dañar la uña natural, ¿ok? Ahora, ¿qué quiere decir el número? Si yo dividiera mi lima en una cuadrícula, obviamente no es la medida exacta, pero es para tener una referencia visual, ¿ok? Por cada cuadrito, si yo me pusiera a dibujar, por ejemplo, 100 granos, quiere decir que, por ejemplo, mi lima de grano 100 tiene por cada centímetro cuadrado o pulgada cuadrada, dependiendo la marca, ¿ok? Hay marcas que nos dicen que sus limas por cada cuadrito o por cada centímetro cuadrado tiene 100 granos. Eso la convierte en una lima de grano 100-100. Pero lo que es de centímetro a pulgada, pues es un poquito cercana a la medida. Entonces es aproximadamente. Nosotros siempre en las clases les decimos que es por centímetro cuadrado para que no tengan ninguna duda. Pero por último quiero mostrarles las limas que también de repente vienen en nuestros kits o nos las encontramos, que son las limas pulidoras o limas para sacar filo. En este caso, por ejemplo, estas no tienen como tal un grano, es de un material muy parecido al foamy y lo único que nos van a hacer es sacar o pulir para tomar brillo. Pero a diferencia de las anteriores, este tipo de limas no van a devastar. Es importante que siempre elijamos una lima que tenga una parte curva o al menos 2 partes curvas. A mí me gustan mucho estas de Nail Factory y lo que es la lima de Deken, porque de ambos lados, de este lado y de este lado, son curvos, lo cual me permite en áreas de cutícula sellar perfectamente. Cuando yo paso mi lima puedo pasarla muy bien en esta zona, sobre todo en las zonas laterales. Por ejemplo, estos lados que a veces son rectos nos permiten bien para cuando estamos limando laterales. Fíjense cómo me permite deslizar en forma recta. Entonces yo pienso que tanto esta lima como esta nos pueden servir perfectamente acá. Entonces estas no las recomiendo tanto, realmente no, yo les sugeriría pues no, incluso no comprarlas, son muy económicas, pero este tipo de lima, al no tener ninguna parte curva en la zona activa de la lima, pues vamos a cortar o dañar un poquito más la piel, ¿no? Esta se llama media luna y esta nos sirve perfectamente bien, o como la lima Deken, que es curva de ambos lados. Y también esta sale perfectamente buena. Esta fue nuestra primer mini clase. No sé si tengan por ahí alguna duda, algún comentario, simplemente decirnos hola para que también nos puedan escribir qué les gustaría ver en futuras mini clases y por ejemplo también nosotros poderlo tomar en cuenta para sus futuras sesiones. Ok, chicas, espero que les haya gustado esta primer mini clase. Mi nombre es Jorge Blanco y ahí espero en sus comentarios qué les gustaría que veamos. Los dejo y nos estamos viendo en la siguiente mini clase. Cuídense mucho y hasta la próxima.